Hola a todos, mucha paz y bendiciones de Dios nuestro Padre. En esta ocasión les enseñaré 6 características de un verdadero. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8. El objetivo de esta enseñanza es aprender los requerimientos o parámetros para seguir a Jesús y ponerlos en práctica en nuestra vida. A manera de introducción, la palabra discípulo viene de la palabra griega madetis y es traducida literalmente un aprendiz. Esto denota o indica o expresa a una persona que sigue a otra en sus enseñanzas. Aquellos de nosotros que hemos hecho a Cristo el centro de nuestras vidas y le hemos puesto sobre el trono de nuestro corazón, somos discípulos de Jesucristo. Nos hemos dedicado a seguirlo, a aprender y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas, de manera que reflejemos su carácter e imagen. A continuación, podemos comprender cuáles son esas 6 características para ser un verdadero discípulo. Primera característica: permanece y aplica la palabra de Cristo en su vida. Segunda característica: tiene cuidado y amor por los demás. Tercera característica: produce frutos. Cuarta característica: tiene prioridades adecuadas en su vida. Quinta característica: es responsable. Sexta característica: rinde su vida completa a Cristo. Repasémosla. Primera característica: permanece y aplica la palabra de Cristo en su vida. Segunda característica: tiene cuidado y amor por los demás. Tercera característica: produce frutos. Cuarta característica: tiene prioridades adecuadas en su vida. Quinta característica: es responsable. Sexta característica: rinde su vida completa a Cristo. Primera característica: permanece y aplica la palabra de Cristo en su vida. Juan 8, 31 y 32 dice, según la Reina Valera de 1960, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32 agrega: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La traducción en el lenguaje actual dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Nueva Versión Internacional dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, seréis realmente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El énfasis está en que no basta solo creer, porque el diablo cree y tiembla también. Es necesario permanecer, perseverar en la palabra de Cristo, obedecer las enseñanzas de Jesús, ser fieles a las instrucciones de Cristo, aplicarlas en nuestra vida. Si lo hacemos así, descubriremos la verdad y esa verdad nos llevará a la libertad. La segunda característica dice que tiene cuidado y amor por los demás. En Juan capítulo 13, el verso 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿De qué forma? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
agrega el verso 35, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Para ser discípulo de Jesús debemos demostrar amor hacia los demás. Jesús no está hablando aquí a una audiencia grande, sino a un pequeño grupo de discípulos íntimos. Los inconversos sabrán que podemos cuidar de ellos cuando ellos vean que verdaderamente nosotros nos preocupamos los unos por los otros, como hermanos y hermanas en Cristo. ¿Qué opina? ¿Es fácil o difícil hacerlo? Ahí le dejo. Tercera característica, produce frutos. Juan 15:8 nos dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero, ¿qué clase de fruto? ¿Qué clase de fruto nos preguntábamos? Pues A, frutos de arrepentimiento. B, frutos de carácter, cambiar nuestro carácter. Y C, frutos de ganar almas para Cristo o personas para Cristo. A, frutos de arrepentimiento. Mateo 3:8 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La versión Dios habla hoy dice: pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. La traducción en lenguaje actual dice: demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Esos son los frutos del arrepentimiento. Ahora los frutos de carácter, que cada día mi carácter debe parecerse al de Cristo. Gálatas capítulo 5, el verso 19 al 23 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, agrega el verso 23, templanza. Si contra tales cosas no hay ley. O sea, Dios va transformando nuestro carácter en el carácter de Jesucristo. Frutos de ganar personas para Cristo. Mateo 28, 19 y 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Nos ordena, nos da un mandato a hacer discípulos, a ir y a ser discípulos para el reino de Dios. ¿Por qué se supone usted que Dios espera de sus discípulos que produzcan fruto? Leamos lo que dice Mateo 7, 15 al 20. Dijo el Señor Jesús: por sus frutos los conoceréis. Y Lucas también, el 6, capítulo 6, verso 43 al 44. Pero aquí en Mateo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuarta característica: tiene prioridades adecuadas en su vida. Lucas capítulo 14, verso 26, dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Mateo nos aclara que no es que tengamos a la familia que detestarla, que odiarla, o mirarla con malos ojos, o tenerla entre ceja y ceja, como dicen, te llevo aquí, sino que debemos darle el primer lugar a Cristo, tener las prioridades adecuadas. Mateo capítulo 10, verso 37, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí nos está haciendo una aclaración, que es darle la prioridad a Jesús. Nuestra prioridad debe ser Jesús. La quinta característica es ser responsable. El verso 27 nos dice, 27 nos dice, perdón: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Reina Valera en 1900. Dos responsabilidades nos menciona en este versículo. Uno, cargar la cruz, y dos, asumir el compromiso de seguir a Cristo. En esa época Jesús les hablaba a la gente que conocía que era cargar una cruz. Lo que quiere darnos a entender con cargar la cruz es que esté dispuesto a sufrir por Cristo. No es cargar una cruz pesada de madera, sino cargar sus propios sufrimientos, sus propias aflicciones, sus propias necesidades, sus propias enfermedades, sus propios problemas, y las que se le pueden agregar por servir a Cristo. La sexta característica dice: rinde su vida completa a Cristo. Dice el verso 33: así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otras versiones dicen lo siguiente: la traducción en lenguaje actual dice: por eso, piénsenlo bien, si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. La Nueva Versión Internacional dice: así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El costo del discipulado es muy alto. Implica dejar varias cosas por seguir a Jesús: posesiones, amigos, familias o familiares, y aún nosotros mismos, dejar de vivir nuestras propias vidas por vivir la vida de Cristo. ¿Estás dispuesto a ser un verdadero discípulo? La invitación es para que aplique la palabra de Cristo en su vida, ame a los demás, produzca frutos,
tenga las prioridades adecuadas, sea responsable y rinda su vida completa a Cristo y sea un verdadero discípulo de Jesucristo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero haberles enseñado algo y ustedes también hayan aprendido algo. Dios les bendiga grandemente.